Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 222 y vamos a leer Jeremías 21. Anuncio del castigo a Jerusalén. El rey Sedequías envió a Pashur, hijo de Malquías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a ver a Jeremías y a decirle: por favor, consulta al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez quiera el Señor hacer uno de sus milagros y obligue a Nabucodonosor a retirarse. Entonces habló el Señor a Jeremías, y éste respondió a los enviados de Sedequías: díganle a Sedequías que el Señor, el Dios de Israel, dice: voy a hacer retroceder a las tropas con las que, fuera de las murallas, están ustedes respondiendo al ataque del rey de Babilonia y de los caldeos, y las reuniré en medio de esta ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes, con gran despliegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Mataré a todos los habitantes de esta ciudad. Hombres y animales morirán en una peste terrible. Después entregaré a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor y de sus otros enemigos mortales, junto con sus oficiales y tropas y la gente que haya quedado con vida en la ciudad. Después de la peste, la guerra y el hambre, yo haré que los maten a filo de espada, sin piedad ni compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo: les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos que están ahora atacando la ciudad no morirá. Al menos podrá salvar su vida, porque yo he decidido traer mal en vez de bien sobre esta ciudad. Voy a entregársela al rey de Babilonia y él le prenderá fuego. Yo, el Señor, lo afirmo. Anuncio contra el rey de Judá. A la casa real de Judá, a la casa del rey David, dile de mi parte: escucha el mensaje del Señor, haz justicia todos los días, libra de explotadores a los oprimidos, no sea que por tus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Anuncio de castigo a Jerusalén. Ciudad que dominas el valle, como peñasco en la llanura, yo, el Señor, me declaro contra ti. Ustedes dicen: ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Yo los castigaré como merecen sus acciones. Prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 22. Mensaje a la casa real de Judá. El Señor me dijo: baja al palacio real y proclama este mensaje ante el rey de Judá, que estaba sentado en el trono de David, y ante sus funcionarios y la gente de la ciudad. Escuchen la palabra del Señor. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten gente extranjera en este lugar. Si de veras hacen esto que les mando, seguirá habiendo reyes que ocupen el trono de David, los cuales entrarán en carrozas y a caballo por las puertas de este palacio, acompañados de los funcionarios y del pueblo. Pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Porque el Señor dice acerca del palacio del rey de Judá: tú eres para mí como el monte Galad, como la cumbre del Líbano, pero juro que te convertiré en desierto, en lugar sin habitantes. Voy a enviar gente armada contra ti con la misión de destruirte. Cortarán tus hermosas columnas de cedro y las echarán al fuego. Gente de muchas naciones pasarán después junto a esta ciudad y se preguntarán unos a otros: ¿por qué trató así el Señor a esta ciudad tan grande? Y responderán: porque abandonaron la alianza que el Señor su Dios había hecho con ellos y adoraron y dieron culto a otros dioses. Mensaje de Jeremías acerca de Salum Joacás. No lloren por el rey Josías, no lloren por su muerte, lloren más bien por su hijo Salum, que se va para no volver, ya no volverá más a su tierra natal. Pues el Señor dice acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que ocupó el trono después de su padre y que salió de este lugar: no regresará, sino que morirá en el país a donde llevaron desterrado y no volverá a ver este país.
Mensaje acerca de Joaquim. Ay de ti que a base de maldad e injusticias construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles sus salarios, que dices, voy a construirme un gran palacio con amplias salas en el piso superior, y le abres ventanas, recubres de cedro sus paredes y lo pintas de rojo. ¿Piensa que ser rey consiste en vivir rodeado de cedro? Tu padre gozó de la vida, pero actuaba con justicia y rectitud, y por eso le fue bien. Defendía los derechos de los pobres y oprimidos, y por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero tú solo te preocupas por las ganancias malavidas, haces morir al inocente y oprimes y explotas a tu pueblo. El Señor dice acerca de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá: no habrá nadie que llore su muerte. No habrá nadie que llore y diga, ay hermano, ay hermana, ay Señor, ay majestad. Lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo echarán fuera de Jerusalén. Mensaje acerca de Jerusalén. Judá sube al monte Líbano y grita. Levanta la voz en las montañas de Basán. Grita desde las colinas de Abarim, pues todos tus amantes han sido derrotados. Yo te hablé en el tiempo de tu prosperidad, pero no quisiste oírme. Así lo has hecho desde tu juventud, no has querido escuchar mi voz. El viento arrastrará a todos tus jefes y tus amantes irán al destierro. Quedarás avergonzada y humillada por causa de todas tus maldades. Tú estás ahora tranquila en tu nido, entre los cedros traídos del Líbano, pero ya sufrirás cuando te vengan dolores, dolores como de parto. Mensaje de Dios al rey Jeconías. El Señor ha dicho a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá: lo juro por mi vida, aunque fueras un anillo de sellar puesto en mi mano derecha, te arrancaría de ahí, para entregarte a tus enemigos mortales, a los que tú tanto temes. Te entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a los caldeos, y te arrojaré a ti y a tu madre a una tierra que no los vio nacer, y allá morirán los dos. Así que ellos no volverán a la tierra que tanto desearon volver. Exclamación del profeta. ¿Es Jeconías una vasija rota e inútil, un trasto que nadie quiere? Porque son lanzados él y sus hijos a una tierra desconocida. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. El Señor dice: anoten a este hombre en los registros como un hombre sin hijos, un hombre que fracasó en la vida, porque ninguno de sus descendientes llegará a ocupar el trono de David para reinar de nuevo en Judá. Jeremías 23. Esperanza para el futuro. El Señor afirma: ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen. El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir. Las reuniré y las haré volver a sus pastos para que tengan muchas crías. Las pondré pastores que las cuiden, para que no tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado Judá estará a salvo y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con lo que lo llamarán: el Señor es nuestra victoria. El Señor afirma: vendrán días en que ya no jurarán diciendo, por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que jurarán diciendo, por la vida del Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado, y vivirán en su propia tierra. Mensaje acerca de los profetas. Mensaje acerca de los profetas. Estoy profundamente perturbado. Todo el cuerpo me tiembla, parezco un borracho, un hombre dominado por el vino por causa del Señor y de sus santas palabras. El país está lleno de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra, y la tierra se secó, y los pastos del desierto se quemaron. El Señor afirma: hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo.
yo haré que los empujen y caigan. Cuando ajusten cuentas con ellos, traeré sobre ellos la desgracia. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo he visto a los profetas de Samaria hacer cosas que me ofenden. He profetizado en el nombre de Baal y he hecho que mi pueblo Israel se extravíe. Yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles, cometen adulterios y fraudes, animan de mal a todos los malvados, que nadie se aparte de su maldad. Ellos y los habitantes de la ciudad son para mí como Sodoma y Gomorra. Por eso, yo, el Señor Todopoderoso, digo esto contra los profetas. Voy a darles de comer algo muy amargo, voy a darles de beber agua envenenada, para que los profetas de Jerusalén se han extendido la maldad a todo el país. El Señor Todopoderoso dice: Israelitas, no hagan caso a lo que les dicen los profetas. Lo que dicen son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen: todo les saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón les dicen: no les vendrá ningún mal. Exclamación de Jeremías. Pero ¿quién asistió al concilio secreto del Señor? ¿Quién ha visto o escuchado su palabra? ¿Quién le ha prestado atención? La ira del Señor es como una tormenta, como un viento huracanado, que se agita sobre los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado sus propósitos. Vendrá el tiempo en que ustedes pensarán y entenderán estas cosas. Mensaje del Señor contra los falsos profetas. Yo no envié a estos profetas y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Si hubieran conocido mis secretos, habrían anunciado mi palabra a mi pueblo, lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. El Señor afirma: lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo estos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño, que diga qué sueño es. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso me declaro contra los profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra estos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cómo hablar de los mensajes del Señor? Jeremías, si alguna persona del pueblo o un profeta o un sacerdote te pregunta cuál es el encargo del Señor, diles: el Señor afirma que su carga son ustedes y que la va a dejar caer. Y si un profeta o un sacerdote o una persona del pueblo usa la frase encargo del Señor, yo le castigaré a él y a su familia. Cuando alguien le pregunte a un amigo o familiar suyo, podrá decir: ¿qué respuesta ha dado el Señor? ¿Qué ha dicho? Pero no vuelvan a usar la frase encargo del Señor, porque si alguien la usa, haré que sus palabras se vuelvan una carga. Ustedes han pervertido el sentido de las palabras del Dios viviente, de su Dios, el Señor Todopoderoso. Jeremías pregunta a los profetas: ¿qué respuesta ha dado el Señor? ¿Qué ha dicho? Y si dicen encargo del Señor, respóndeles. El Señor dice: puesto que ustedes siguen usando la frase que les prohibí que usaran, yo los levantaré como una carga a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los dejaré caer lejos de mí. Y para siempre traeré sobre ustedes humillación y vergüenza, tales que no podrán olvidarlas. Jeremías 24. Visión de las canastas de higo.
Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó desterrado a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y los artesanos y los cerrajeros, el Señor me hizo ver 2 canastas de higo colocadas delante del templo. Una de ellas tenía higos muy buenos, de los primeros en madurar, pero la otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y el Señor me preguntó: Jeremías, ¿qué ves? Yo le respondí: higos. Los buenos son muy buenos, pero los malos son tan malos que no se pueden ni comer. Entonces me dijo el Señor: yo, el Señor, el Dios de Israel, digo, como a higos buenos, miraré al pueblo de Judá, que mandé desterrado de aquí al país de los caldeos. Los miraré favorablemente, los tendré bajo mi protección y los haré regresar a este país. Aquí los haré prosperar y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los volveré a arrancar. Les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. En cambio, a Sedequías, rey de Judá, y a los jefes y demás habitantes de Jerusalén que se quedaron en el país o que se instalaron en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de malos no se pueden comer. Haré con ellos algo que causará horror a todas las naciones de la tierra y que será ejemplo de humillación, desprecio y maldición en todos los países por donde yo los disperse. Les enviaré la guerra, el hambre y la peste, hasta que no quede uno solo en el país que les di a ellos y a sus antepasados. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 222. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.